Continuamos nuestro estudio de la historia de la exégesis, de cómo se ha interpretado la Biblia en la historia de la Iglesia. Hemos visto ya una primera etapa, que es la etapa de la patrística. Cómo es que los padres de la Iglesia interpretaron la Biblia. Ahora estamos ya trabajando una segunda etapa que sería precisamente la exégesis en la época medieval, más o menos del año 500 al 1500, más o menos. Quisiera proyectarles la página de los apuntes para que así podamos trabajar. Vamos a hacer este esfuerzo. Espero que puedan ver esa página de los apuntes. Me parece que sí la logran ver y con esto pues ya podemos trabajar de mejor manera. Bien, ustedes ven esto, la exégesis medieval que ya la hemos comenzado a ver. Son varios puntos los que hay que considerar. En primer lugar, una manera muy general de la exégesis durante la Edad Media. Era el punto número uno. Después vamos al punto número 2, la Biblia en los monasterios, la lectura monástica. Punto 4, los 4 sentidos de la escritura, tal como lo habían establecido en esa época. Luego, la lección escolástica, la Biblia en las escuelas. Número 6, un grande teólogo de la época medieval, Santo Tomás de Aquino. Y luego ya un punto 7 para resumir. Habíamos visto de estos puntos una visión general de la exégesis en la Edad Media que continuaba de alguna manera las pautas de la época patrística, orientada normalmente a la práctica de la vida cristiana, ¿verdad? Su método era el método alegórico, pero curiosamente decíamos, bueno, continuaba el método alegórico. Poco a poco se va separando la exégesis, diríamos, la explicación de la escritura de la teología y se van elaborando tratados. Habíamos dado los nombres de varios teólogos y decíamos que tenían algunas líneas de interpretación, ¿verdad? Sobre todo no atribuir nada falso a las escrituras, recordar que en las páginas de la escritura no hay contradicciones, no debemos buscar contradicciones. Luego, recordar que el sentido literal, el sentido espiritual se funda en el sentido literal, o sea, tiene que fundarse en la letra de la Sagrada Escritura. Cualquier, diríamos, propuesta de un mensaje espiritual, hay que ver si está fundado en la letra de las Sagradas Escrituras. Y luego, la exégesis está orientada en esa época a tratar de determinar cuál era la intención del autor. Hemos en el punto número 2, hemos recordado algo sobre la lección divina. En los monasterios, sobre todo, se veía la Biblia como una escalera para llegar al cielo, con sus 4 peldaños: la lectura, meditación, la oración y la contemplación. Vamos a ver ahora, en el inciso B, la lectura monástica de las Escrituras. ¿Cómo era la teología monástica? Naturalmente, tenemos que decir que esta teología monástica pues es una continuación de la patrística, con obviamente algunas novedades, ¿verdad? Las escrituras van a ser siempre el punto de partida. La escritura es el punto de partida evidente, ¿verdad? Pero la lectura va a estar al servicio de la meditación, al servicio de la meditación. Y de estas reflexiones de poner la lectura de la Biblia al servicio de la meditación, van a surgir pues algunos frutos. Algunos de esos frutos, los vamos a señalar ahorita, son los que se llaman las glosas y las sentencias. Vamos a ver un poquitito qué consisten las glosas. Las glosas eran
breves explicaciones, breves explicaciones. Glosa ahora le llamamos casi siempre un pequeñísimo comentario, ¿verdad? A los textos de la Sagrada Escritura. Y esas explicaciones se tomaban de los textos de los padres de la iglesia y se agregaban a los pasajes bíblicos. O sea, los pasajes bíblicos se glosaban, se les ponía una brevísima explicación, a veces al margen, otra vez se copiaba el texto y se decía, esto es lo que dijeron los padres de la iglesia. Luego se van formando las sentencias, las sentencias. ¿Qué son las sentencias? Entonces las sentencias van a ser unas colecciones que se organizan por temas y por temas sobre algunos contenidos de las glosas. Una glosa célebre fueron las glosas de Pedro Lombardo, pero efectivamente van a ir recolectando las glosas y organizándolas por temas. Por ejemplo, las glosas que se refieren, por ejemplo, decía yo hace rato, al tema de la conversión, glosas que se refieren al tema del reino de Dios, que se refieren al nacimiento de Jesús, glosas que se refieren a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sobre algunos milagros particulares. Entonces son glosas, colecciones de glosas, son las sentencias. Bueno, y a partir del siglo XII hay una novedad. A partir del siglo XII comienzan a surgir diferentes escuelas en los conventos, en los monasterios. Ya comienza a estudiarse un poco más en forma sistemática en los conventos y en los monasterios. Muy interesantes son las escuelas, por ejemplo, la escuela de San Víctor, el monasterio de Bec, la abadía de San Víctor, que es la escuela de San Víctor, en París. Bueno, entre estos estudiosos de estas escuelas, de los monasterios, de los conventos, hay algunas figuras como Ruperto de Deux, o San Bernardo, o Pedro Abelardo, o Anselmo de Canterbury, Hugo y Ricardo de San Víctor en París. Son figuras de la época medieval, por mencionar solo algunas. Ya que estamos viendo un poquitito en los monasterios, cómo se trabajaba, se estudiaba, se meditaba la Biblia, hay que tener en cuenta algo muy importante, que la Biblia se estudiaba toda, pero había algo muy particular que era los salmos, el salterio. El salterio era realmente el hora et labora de los monjes, el hora se hacía sobre los salmos. Sobre todo esto para los benedictinos. Los benedictinos recitaban íntegro el salterio, sus 150 salmos, en una semana. Y ellos decían, lamentamos mucho no poder recitar todo el salterio en un solo día. Implicaría mucho tiempo, como dicen que lo hacían los antiguos monjes. Pero el salterio formaba parte de la vida de los monjes y era la parte de la escritura que a cada rato, a cada una de las horas litúrgicas, de las horas canónicas, ellos siempre meditaban. Bueno, entonces la Biblia en los monasterios. Pero poco a poco va a llegar la Biblia en la escuela. Comienzan a surgir las escuelas. Hay un cierto renacimiento, sobre todo en la época de Carlomagno, cuando la Biblia pasa a la escuela del palacio de Carlomagno, a la escuela que le llamamos palatina. Eso, la escuela palatina. Y también habrá la escuela catedralicia. Y luego habrá la universidad en el medievo. Las universidades surgieron en el medievo. Entonces, escuela del palacio del señor feudal, escuela catedralicia en la catedral, y luego vendrán después las universidades. En la escuela, las glosas ya no son simplemente glosas. Las glosas se van a convertir en cuestiones teológicas. Ya no solamente, vamos a decir, unas pequeñas explicaciones, ¿no? Sino se va a tomar
una cuestión importante, las parábolas de Jesús, las exhortaciones de Pablo sobre la vida cristiana son cuestiones teológicas. Eso es la reflexión ya de la época medieval. Bueno, le damos vuelta a nuestra página, pasamos a la página 4 y en la época medieval tenemos que decir, van a surgir, se van a organizar los 4 sentidos de la Sagrada Escritura de una manera ya muy específica. Ya habían aparecido antes el sentido literal y luego el sentido espiritual con 3 direcciones, pero en la época medieval se van a organizar de una manera muy clara. Vamos a ver cuáles son esos 4 sentidos de la escritura. Ya los habíamos visto: la letra, luego la alegoría, ya el sentido espiritual tropológico o moral, y luego la anagogía para llegar al cielo. Entonces, la letra, bueno, en la época medieval habían creado un dístico, un verso que decía litera gesta docet, quid credas alegoría, moralis cuidagas, quotendas anagogia. En el fondo, litera, la letra enseña las gestas, enseña la historia, los hechos históricos. Y luego, lo que creas te lo enseña la alegoría. Lo que debes hacer te lo enseña la tropología o la moral. Y hacia dónde debes aspirar a llegar te lo va a enseñar la anagogía, los 4 sentidos de la escritura. Vamos a decir algo acerca de estos 4 sentidos. Entonces, litera gesta docet. Entonces, la letra enseña los hechos de la historia, los hechos históricos narrados en la Biblia. ¿Qué cosas son hechos históricos? Intervenciones de Dios en la historia de la salvación. En esos hechos se esconde el misterio. Se esconde el misterio de Cristo, ¿verdad? Que es el sentido espiritual, ¿verdad? Se esconde el misterio de Cristo. Y ahí vienen los otros 3 sentidos, el sentido espiritual. Vamos a decir que estos 3 sentidos van juntos. Primero el literal y luego el sentido espiritual en 3 dimensiones. Entonces, litera gesta docet, la letra enseña los hechos. Luego, quod credas, alegoría, lo que has de creer sobre Cristo y sobre la iglesia, te lo enseña la alegoría. Lo que has de creer sobre Cristo, sobre la iglesia, sobre Dios, te lo enseña la alegoría. Luego, moralis cuidagas, la moral o tropología, lo que tienes que hacer. Entonces, regular la vida cristiana según los criterios de la voluntad de Dios. Y luego, finalmente, quotendas anagogía, hacia dónde debes tender, te lo enseña la anagogía. Entonces, el conocimiento de las realidades escatológicas, del final, del término de nuestra vida, que es el término de nuestra esperanza. Ahora vamos a ver un ejemplito muy sencillo que encontré por allí de cómo aplicaban estos 4 sentidos de la, diríamos, de la escritura en Jerusalén. Es un ejemplo, ¿verdad? Jerusalén en la Biblia. Jerusalén en la Biblia. Desde el punto de vista del sentido literal, ¿qué cosa significa Jerusalén? Pues Jerusalén es una ciudad judía, la capital del Estado judío, ¿ya? Jerusalén. Eso es literalmente, históricamente. Pero ahora vamos al sentido espiritual. Sentido espiritual. Vamos a ver. Alegóricamente, Jerusalén representa a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. Alegóricamente. Luego, moralmente es el alma humana. Y anagógicamente sería la Jerusalén celestial, hacia donde aspiramos a llegar, ¿verdad? Entonces, esa sería una explicación de Jerusalén en la Biblia, teniendo en cuenta los 4 sentidos. Tenemos que ver que allí algunos de los sentidos están un poco forzados.
y algunas veces hubo exageraciones, sobre todo en la cuestión de la alegoría, como ya habíamos dicho. Bueno, esto es lo que decimos sobre la lectura de la Biblia en los monasterios, en los conventos. Vamos a ver ahora la lectura de la Biblia en las escuelas. Y en las escuelas vamos a ver, así como tenemos la lección divina en los monasterios, en las escuelas catedralicias o las escuelas palatinas, vamos a tener la lección escolástica. La lección escolástica, que tiene su punto culminante en los siglos XII y XIII. Son los siglos donde culmina la lección escolástica. Entonces, si estamos en la escuela, la lectura de la Biblia es una lectura más racional, ¿verdad? Ya se va a tomar mucho más en firme y más atentamente el sentido literal, ¿verdad? Pero este sentido literal se toma como punto de partida para formular las cuestiones, las temáticas, una cuestión sobre algún asunto, sobre, por ejemplo, el mandamiento de amar a los padres, cuestiones sobre el robo, cuestiones sobre el falso testimonio, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Entonces, se va a hacer una reflexión sobre esas cuestiones importantes de la vida cristiana. Pero siempre el sentido literal es punto de partida para esas cuestiones. Entonces, vamos a encontrar unos términos muy particulares, que esas cuestiones surgen siempre cuando se trata de explicar la sacra página. Vamos a marcar esto. ¿Qué cosa es la sacra página? Las páginas de la Sagrada Escritura. De ahí se recogen los temas, los contenidos que van a formar parte de las cuestiones. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de las cuestiones? El objetivo principal de la lección escolástica siempre es buscar en la Escritura la autoridad, la autoritas, una autoridad que avale las soluciones a las cuales se ha llegado. Y era muy interesante que comenzaban a reflexionar, vamos a ver sobre el tema del robo, ¿verdad? Hay un mandamiento que dice no robarás, pero hay un montón de formas de robar. Entonces, hacían toda una, diríamos, una presentación de todas esas formas y luego buscaban un texto de la Sagrada Escritura que avalara con su autoridad esa forma que prohibía el robo o esa forma de robo que estaba prohibido en la Sagrada Escritura. Y andaban allí pues buscando ya citas bíblicas para avalar la temática que ya previamente se había hecho. Entonces, como que comienza ya a prevalecer la organización de los contenidos en un orden racional, temático y sistemático, y después la escritura se convierte en una autoritas, en una autoridad que sirve para avalar, para legitimar esa teoría, esa idea, esa solución a la que más o menos había llegado. Como vemos ya un poquitito, ya la escritura pasa poco en segundo lugar, ya no es el germen de todo, aunque se dice que sí es el germen, pero en el fondo lo que se había hecho era una reflexión sobre un tema y luego para legitimar ese tema se buscaban citas bíblicas. Entonces la Biblia legitimaba con su autoridad. Bueno, vamos a ver un buen teólogo de la época medieval que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, muy célebre, era un fraile dominico, un teólogo que enseñó en París, ¿verdad? Y utilizaba un término, la enseñanza de la fe, él la llamaba la sacra doctrina. La sacra doctrina, así le llama la enseñanza de la fe. Y sobre todo, la sacra doctrina era la sacra página, que eran las escrituras,
y luego la teología. Y poco a poco se va a ir viendo que la teología es la doctrina sagrada y las escrituras es la sacra página, ¿verdad? Como que se independizan. Pero para Santo Tomás, la sacra doctrina, la enseñanza de la fe, surge de las escrituras y de la teología. Las preguntas en la Suma Teológica, bueno, antes tenemos que decir que la obra más célebre, además de la Suma contra Gentiles, está la Suma Teológica de Santo Tomás. Una edición española tiene como 16 tomos. Imagínense, realmente estos teólogos medievales se dedicaban en serio al estudio. Y ahí se formulaban cuestiones o preguntas. Las cuestiones o las preguntas se refieren casi siempre o surgen de las escrituras. ¿Qué cosa es la salvación? ¿Cómo es que Dios nos salva? Etcétera, etcétera. ¿Cómo nos salvó Cristo? ¿Qué significado tiene su muerte? ¿Qué significado tiene la Eucaristía? Etcétera, etcétera. Entonces eran las cuestiones. Las cuestiones se toman directa o indirectamente de las escrituras, ¿verdad? Y las respuestas, aquí es importante, las respuestas que va dando los teólogos a esas preguntas, ¿verdad? Se dan siempre respuestas en el marco de la transmisión de la fe, que normalmente siempre es unas respuestas basadas en las escrituras. Y por eso se considera que Tomás de Aquino, ese grande teólogo, ¿verdad? Cuando nos ofrece su Suma Teológica, ¿verdad? Unos contenidos, diríamos, sobre la doctrina cristiana, sobre la fe cristiana, nos ofrece ya lo que algunos dicen, él hace una verdadera teología bíblica fundada en la Biblia. Ahora, vamos a recordar otra vez que para estos teólogos del medioevo, entre los 4 sentidos de la Sagrada Escritura, el primero y el principal es el sentido literal, la letra de las Sagradas Escrituras, la letra de la Sacra Página. Y solamente este sentido es el que tiene valor demostrativo en teología. Se demuestra lo que está apoyado en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que tiene el valor de autoridad y que puede demostrar un argumento. Pero también en esta época no olvidan el sentido espiritual, aunque nos van a decir el sentido espiritual por sí solo no podría no provee de argumentos al teólogo, ¿verdad? No ofrece nada que no se encuentre ya en el sentido literal de la escritura. Entonces, el sentido espiritual habrá de ser siempre inspirado, derivado del sentido literal. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ver algo en la alegoría, ¿qué cosa debo creer? Tengo que apoyarme en la letra de la Biblia. ¿Qué cosa es lo que debo hacer moralmente? Apoyarme en lo que dice la Biblia. ¿Qué esperanza me sostiene para el futuro? Apoyarme en lo que dice la Biblia. Ese es el sentido espiritual. Hay que leer el texto de la Biblia para de ahí sacar nuestra espiritualidad. Es una buena manera de leer la escritura. Nuestra espiritualidad se tiene que fundamentar siempre en la letra de la Sagrada Escritura, en el sentido literal. Eso nos lo enseñaron los teólogos medievales. Ahora, ¿qué vamos a decir? Que la Biblia se estudia, se reflexiona en los monasterios, en los conventos, pero vamos a ver, ¿y la gente del pueblo qué? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver que para la gente del pueblo hay formas artísticas, ¿verdad? Las formas artísticas. Y también hay vidas de santos que se le ofrecen al pueblo. Y normalmente al pueblo se le ofrece la predicación y la catequesis. Predicación y catequesis está al servicio de la comunidad creyente. Predicación y catequesis.
Entonces, en esta época son muy célebres los sermones que hacían los grandes predicadores, ¿verdad? Y procuraban en estos sermones siempre buscar una grande coincidencia entre los comentarios de las escrituras y los sermones de los teólogos. Entonces, los sermones buscaban siempre tener un buen apoyo en el estudio y el comentario que se había hecho de las Sagradas Escrituras. Entonces, había una grande coincidencia. Y al pueblo se le predicaba, el pueblo iba al sermón. Pero no solamente al pueblo se le predicaba en la liturgia, también había catequesis, ¿verdad? Muchas veces había hasta sermones catequísticos, ¿verdad? Había sermones sobre todo, y catequesis sobre los distintos temas de la vida cristiana, sobre el credo, lo que hemos de creer, sobre los 10 mandamientos, lo que hemos de ¿cómo se llama? De hacer. Y luego, catequesis sobre el Padre Nuestro, catequesis sobre el Ave María, etcétera, etcétera. Pero también habíamos dicho aquí que las formas artísticas, hay que recordar algo, porque las formas artísticas eran para el pueblo, el arte. Y sobre todo aquí tenemos que recordar que para el pueblo había pinturas de las escenas de la Sagrada Escritura y había también esculturas, sobre todo en las cateesculturas. Y las vamos a encontrar, por ejemplo, en los vitrales o en las mismas paredes. Había pinturas, y luego pues había esculturas de bulto. Entonces son formas artísticas para comunicar la Biblia. A eso a veces se le llamaba la Biblia de los pobres, Biblia pauperum, que no sabían leer y entonces no podían leer la Sagrada Escritura y además no estaba muy disponible el texto porque no se había inventado todavía la imprenta. La imprenta se inventó hasta entrado el siglo XV, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pero la Biblia se ofrecía a los pobres en las pinturas, en las esculturas, en los sermones y en la catequesis, de tal manera que el pueblo tenía más o menos acceso al mensaje bíblico. Y con esto creo que más o menos podemos dejar el tema de la exégesis en la época medieval. Y pasamos a nuestro siguiente tema, que sería la exégesis durante la Reforma y Trento, siglo XVI, que esto no lo perdamos de vista, es el siglo XVI, es cuando se produce la Reforma Protestante. Vamos a ver qué puntos vamos a considerar. En un curso tan breve como el nuestro, se tiene que decir lo más fundamental. El humanismo del Renacimiento. Luego, después, la exégesis en el siglo XVI, cómo se leía la Biblia. Punto número 3, la Reforma Protestante. Y punto número 4, Trento y la exégesis posterior. Y nada más. 4 puntitos. En primer lugar, tenemos que decir que lo voy a marcar de tal manera que se vea muy claro. Siglo XVI es la época de la Reforma y del Renacimiento. La Reforma Protestante, el Renacimiento, sobre todo el Renacimiento italiano. Son factores de cambio. Va a haber un cambio grande. La Reforma y el Renacimiento. Y crean nuevas condiciones para la relación de la Biblia. Las condiciones, una nueva relación entre la razón y la Biblia. Vamos a ver. Primero vamos a ver el clima cultural, ¿verdad? Entonces, que sería el humanismo del Renacimiento. Y aquí destacamos el retorno a las lenguas originales y a las fuentes. Pero esto no solamente en la Biblia, sino en la literatura antigua, sobre todo la clásica, griegos y latinos, y también la Biblia.
Y entonces se comienzan, los textos antiguos se comienzan a analizar de un nuevo modo, un modo nuevo. Vamos a marcarlo, un modo nuevo, que ahora va a ser más crítico, más crítico. Vamos a los textos originales, ¿verdad? Y además se redescubre el hombre en su interioridad, el ser humano en su interioridad. Por eso hablamos de el humanismo, el interés por el ser humano y el interés por la literatura antigua, la literatura clásica y un modo nuevo, más crítico de acercarnos a la Biblia, ¿verdad? Entonces, este humanismo, sobre todo el humanismo italiano, pero el humanismo se extendió muchísimo, ¿verdad? Estableció las bases para el estudio científico de la Biblia. Ahora, ¿quién fue un personaje destacado? Que por cierto no era italiano, fue el humanista Erasmo de Rotterdam. Rotterdam pues está más o menos en los Países Bajos, ¿verdad? Este va a marcar el rumbo de la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque él editó, o sea, guió la edición, la copia de lo que se llama el Textus Receptus. ¿Qué cosa es eso? El texto recibido. Editó el texto recibido a través de los manuscritos. Lo edita y dice, bueno, comparando los manuscritos del Antiguo Testamento que tenemos, comparando los manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos, vamos a hacer un texto, ¿verdad? Que realmente corrija algunos de los errores de las copias antiguas, que se ven claro, ¿verdad? Y vamos a editar qué cosa es lo que hemos recibido. Y a eso se le llamó el Textus Receptus, texto recibido en la iglesia, ¿verdad? Y ese fue el grande aporte de Erasmo de Rotterdam, un estudio ya de la Biblia en sus textos originales, hebreo, griego y arameo, ¿verdad? Pero solamente también esto se puede hacer porque los humanistas del Renacimiento procuraron comprobar la autenticidad de los textos, ¿verdad? No vayamos a tener copias realmente muy tardías o copias muy tendenciosas, sino los mejores textos, los mejores manuscritos. Y de ahí, de esos mejores manuscritos, hacer las traducciones. Las traducciones se van a hacer desde las lenguas originales y de buenos manuscritos. Ese es el grande aporte de los humanistas. Ahora, otro aporte importante de la época que va a acompañar el humanismo del siglo XVI y esta renovación cultural va a ser la invención de la imprenta en el siglo XV. Bueno, tenemos que decir en Europa, ¿verdad? Porque en el Oriente, en la China, la imprenta se conocía desde muchos siglos atrás. Entonces, pero en Europa, la imprenta, Gutenberg la comenzó digamos, a establecer, ¿verdad? La inventó en el siglo finales, sí, segunda parte del siglo XV, ¿verdad? Y la imprenta, ¿y cuál libro creen que es el primero que imprimió Gutenberg? Pues lógicamente imprimió la Biblia. Y así esta imprenta va a ayudar mucho a establecer un texto bíblico único. Y ese texto bíblico único es el que se va a difundir y por lo tanto tenemos que buscar los mejores manuscritos para que esos manuscritos sean los que se reproducen en la imprenta. Bueno, tenemos que decir aquí dos monumentos del estudio que, por cierto, tenemos ya ediciones nuevas, facsimilares, que son la Biblia Políglota Complutense en Alcalá de Henares, en España, en Alcalá de Henares. La Biblia Políglota Complutense. Quisiera detenerme un poquitito para explicarles cómo era esta Biblia políglota, pero antes decir que esta fue de 1515 en adelante. Y luego, ya en 1569, se hizo la políglota de Amberes, Biblia políglota de Amberes, que se le llamó también la Biblia regia, o sea, medio siglo después,
unos 50 años después. Voy a aprovechar un poquitito un espacio que tenemos aquí y voy a presentarles un poco cómo se hacía una políglota o cómo se hicieron esas políglotas. Vamos a tener aquí un pedazo de madera que era la base de la imprenta, ¿verdad? Y aquí este pedazo de madera se dividía en varias partes. Vamos a hacer así. Vamos a ver. Y entonces, nada, ahorita no me recuerdo exactamente las localizaciones, pero vamos a ver una página del Antiguo Testamento. Normalmente aquí se ponía el texto hebreo, la Biblia hebrea. Y acuérdense, en esta página estaba hecha en madera y entonces la madera se tallaba con gurbias, con todas esas pequeñas herramientas, se tallaba para que después se les pusiera encima, se le ponía tinta y luego se ponía el papel y curiosamente se tallaba el texto al revés para que al poner el papel saliera al derecho. Bueno, era la Biblia hebrea, el texto hebreo. Y luego aquí se ponía el texto hebreo, pero con caracteres griegos. Vamos a poner texto hebreo, pero con caracteres griegos, con letras griegas. Aquí era el texto hebreo con letras hebreas y aquí, para no equivocarnos, con letras griegas. Luego aquí se copiaban algunas traducciones del texto hebreo, sobre todo la Biblia de los 70. Y luego aquí se copiaba alguna traducción célebre, por ejemplo, la Biblia traducida al siriaco. Y por cierto, aquí en el texto hebreo con caracteres griegos, abajo se le ponía la traducción, estaba el renglón y abajo se le ponía la traducción en latín. En latín. Interesante, ¿verdad? Todo eso tallado en madera. Imagínense la gente que trabajaba esto, ¿verdad? Era gente muy cuidadosa, ¿verdad? Era el arte de la tipografía, de esa tipografía, el tipos, ¿verdad? Hacía Biblia hebrea, texto hebreo con caracteres griegos, con la traducción abajo en latín, luego la Biblia de los 70 en griego, una traducción al siriaco, por aquí se encontraba alguna traducción a veces árabe, del árabe, y algunas otras traducciones importantes, para tener en esa página completa, en esa página de la Biblia, tener pues un texto muy bien establecido, muy confiable, que se puede verificar incluso en las traducciones, para no perder nada. Imagínense la devoción que se tenía. La Biblia políglota complutense y luego la mejoró mucho la Biblia políglota de Amberes, ya allá en la zona de lo que hoy sería Bélgica, más o menos, en Flandes y esos lugares. Entonces, la famosa Biblia regia. Se invertía mucho dinero, aquí el cardenal Cisneros intervino muchísimo, ¿verdad? La políglota complutense de Alcalá de Henares. Bueno, son verdaderos monumentos. Cuando uno ve cómo se hacía, que había que tallar todas las páginas en madera, ¿verdad? Y luego dividir muy bien cada página, un texto que normalmente era, diríamos, corto. Imagínense la cantidad de páginas que se tuvieron que hacer, la cantidad de tablas de madera. Bueno, un amigo mío, lo recuerdo con mucho afecto, ¿verdad? Decía que cuando uno se encuentra frente a una de estas copias, que por cierto, ahora la tenemos ya se ha tomado fotografía y está, por lo tanto, facsimilar, y Verbo Divino se encargó de hacer una edición, son varios volúmenes, y cuando uno se encuentra frente a eso, decía este hermano, dan ganas de hincarse. Bueno, así la devoción a las Sagradas Escrituras y la seriedad
con que se tomaba, ¿verdad? Vamos a ver cómo era la exégesis ya del siglo XVI, la interpretación de la Biblia, porque todo eso son instrumentos para interpretar la Biblia. Tenemos que decir algo sobre el siglo XV, ¿verdad? Ya en el siglo XV había decaído mucho, decayó el impulso previo de los estudios bíblicos, es la Edad Media diríamos ya de bajada, ya decadente, ¿verdad? Y luego ya muchos autores se conformaban y hacían una exégesis místico-alegórica, a veces un tanto arbitraria, ¿verdad? Entonces viene el grande acontecimiento ya en el siglo XVI, que es la Reforma. Y la Reforma va a introducir en el cristianismo un principio de interpretación, y es el principio de la sola escritura. ¿Por qué será que quiere la sola escritura nada más? Porque en la época anterior se preocupaban mucho en las interpretaciones que habían dado los padres, las interpretaciones que daban los maestros de las sentencias, y cada quien tenía su autoridad, la autoridad de los padres, la autoridad de los teólogos medievales. Y entonces, frente a ese pulular de sentidos, ¿qué cosa va a decir Lutero y anunciar un principio nuevo? Sola escritura, nada más, ninguna otra autoridad. Pero frente a la Reforma aparece el Concilio de Trento, que nos va a decir escritura sin duda, pero también nos va a decir Trento, la escritura y la tradición. No olvidar la tradición, no dejar a un lado la tradición, porque la escritura nos la entrega la iglesia, nos la entrega la comunidad. La escritura y la tradición, las dos cosas, ¿verdad? La escritura como fruto de una tradición del pueblo de Dios, ¿verdad? Y expresión y columna vertebral de esa tradición y norma de esa tradición. Bueno, esa escritura y tradición van a ser el lugar de preservación de la palabra de Dios. Ahí se preserva y se desarrolla la palabra de Dios. Entonces, esos principios de la Reforma, sola escritura, y de Trento, escritura y tradición, van a crear un clima bien polémico, una discusión tremenda que se va a acentuar sobre todo por las cuestiones políticas. Y este clima polémico de enfrentamiento fue muy dañino para la interpretación de la Biblia, porque pasaba en esa época lo que a veces pasa en nuestra época. Ya no nos interesa lo que dice la Biblia, sino a ver qué pasajes de la Biblia puedo encontrar para pegarle a mi adversario. Y el otro adversario hacía lo mismo, te contestaba con otros pasajes de la Biblia, y entonces los textos bíblicos se convertían en una especie de esgrima, en espadas, para hacer una esgrima, un juego de esgrima contra los adversarios. Y esto, pues lógicamente, no ayuda mucho esa polémica, ese enfrentamiento, no es un buen ambiente espiritual para profundizar en el mensaje bíblico. Ahora, tenemos que decir que ambas partes, tanto la parte, diríamos, de los reformados como de los que permanecieron unidos a Roma, todos reaccionaron contra la alegorización o el alegorismo, la exageración, que era prácticamente el trasfondo de muchas obras bíblicas. Entonces, unos y otros reaccionan contra ese exceso de alegorismo. Bueno, vimos Reforma y Trento, vamos a ver ahora más en detalle lo que propone la Reforma. Ya lo dijimos en general, que se enfrentaron, y vamos a ver qué propone la Reforma. Recordamos que la Reforma se produce como un fenómeno político, pero también religioso, y en polémica con la autoridad del Papa y de los obispos, que realmente la autoridad del Papa y de los obispos era una autoridad suprema, máxima, incluso pretendían tener más autoridad sobre los reyes y sobre los príncipes, y algunos reyes y príncipes eso no les gustaba. Entonces se aprovecharon de Lutero, ¿verdad?
y se lo van a echar en contra del Papa y de los obispos. Y por eso Lutero va a decir algo muy importante, ¿verdad? Lutero va a decir, ¿cuál es la única autoridad a la que debemos de obedecer? La autoridad de la Sagrada Escritura. La única autoridad por encima de todas las autoridades. Y eso es lo que se va a llamar el principio escriturístico. Principio escriturístico. A ver, lo voy a pintar que se vea mejor. El principio escriturístico es lo que tiene la Reforma. Y esto nos muestra un grande aprecio por la Biblia, grandísimo aprecio por la Biblia. Pero vamos a ver. ¿Qué va a decir este principio escriturístico? A ver, vamos a decir. La escritura, decían, diríamos los reformados, per se, por sí misma, certissima, facilima, apertissima, sui ipsius interpres, omnium probans, iudicans et illuminans. ¿Qué quiere decir? Que la Sagrada Escritura es por sí misma es ciertísima, es facilísima, es abierta, abiertísima, ¿verdad? Y se interpreta por sí misma. La Escritura se interpreta por sí misma y no necesitamos teólogos que dicen que tiene mucha autoridad y ellos no la interpretan. La Escritura se interpreta por sí misma y además todo lo prueba, lo juzga y lo ilumina. Es la Escritura la que todo lo prueba, lo juzga y lo ilumina. No tenemos que acudir a ninguna otra autoridad. La Sagrada Escritura que se interpreta por sí misma, todo lo prueba, lo juzga y lo ilumina. Eso decían los reforzados. Y además decían que tenían una convicción muy clara que esos textos de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, nos ponen en contacto directo. El fiel, a través de los textos de la Sagrada Escritura, puede ponerse en contacto directo, inmediato y personal con Dios mismo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, si yo leo la Sagrada Escritura, entro en contacto directo con Dios y por lo tanto va a afirmar la autoridad de la Biblia. Y esta autoridad de la Biblia no necesita apoyarse en la autoridad del Papa ni de los concilios. La autoridad de la Biblia es por sí misma, ¿verdad? Diríamos, la autoridad principal, por sí misma, vale. Y esa todo lo prueba, todo lo juzga y todo lo ilumina. Y además se interpreta por sí misma. Es la norma normante de todos. Norma normante. Lo que norma todo. Todo lo prueba, todo lo juzga y todo lo ilumina. Y se interpreta por sí misma. Y esos textos nos ponen en contacto directo, inmediato y personal con Dios mismo, con la palabra del Dios mismo. Y no necesita ninguna autoridad, ni del Papa ni de los obispos, que eso políticamente les importaba mucho en la época. ¿Qué tenemos que decir del aporte de esta reforma? De su aporte tenemos que decir que efectivamente hay un grande aprecio por la Biblia, ¿verdad? Un grande aprecio por la Biblia, sobre todo porque la Biblia va a convertirse en el núcleo de la piedad de los reformados y tenía la más alta apreciación. Esto se mostró de tres maneras. El grande aprecio por la Sagrada Escritura es porque se hacen traducciones, porque se estudia mucho la Biblia y sobre todo porque la Biblia se lee y se predica en el servicio litúrgico, en el servicio religioso. Se van a hacer las traducciones a las lenguas que se hablaban. Acuérdense que Lutero hizo una traducción de la Biblia al alemán, pero desde las lenguas originales. Fue un grande aporte, ¿verdad? Traducir desde el hebreo y del griego la Biblia al alemán. Aporte de Lutero, todavía se aprecia mucho su traducción. Y se van a ir haciendo otras traducciones de la Biblia a los idiomas que hablaba la gente, porque los eruditos, pues, lógicamente, leían la Biblia en latín.
Luego se estudiaba la Biblia y por lo tanto se va a abandonar el método escolástico, ¿verdad? Y la exégesis bíblica se va a convertir en el núcleo de la teología. La teología tiene que inspirarse y no separarse de la Biblia en tratados bien organizados, lógicamente muy bien sistematizados. Entonces, va a haber exégesis bíblica y la teología, el discurso sobre Dios, se hace a partir de la Biblia, un poco como habían hecho los padres. Pero efectivamente, los libros bíblicos que más se utilizaban eran las cartas de Pablo, porque le ayudaban a Lutero a establecer sus principios teológicos. Ahora, la Biblia, sobre todo, ¿dónde se leía? ¿Dónde se escuchaba? En el servicio religioso, ¿verdad? Diríamos en el servicio litúrgico. Y allí no se explicaba por fragmentos, no por fragmentos, sino que se iba explicando libros completos. Por ejemplo, los comentarios a la carta a los romanos, comentarios a la carta a los gálatas, se explicaban en el servicio litúrgico, en el servicio religioso, y se predicaba, ¿verdad? Y algo muy interesante es que estas predicaciones eran unas predicaciones muy particulares, ¿verdad? Que se caracterizaban por ser claras, sencillas y objetivas. Era la predicación de los grandes predicadores reformados. Bueno, el grande aprecio por la escritura y el principio escriturístico. Sola escritura, ¿verdad? Norma normante, la autoridad principal. Bueno, pasamos a ver qué cosa va a decir Trento y qué cosa va a surgir después. En primer lugar, vamos a ver las afirmaciones del Concilio de Trento, que es Concilio de los Obispos en comunión con Roma, qué cosa va a decir. Entonces, Trento estuvo, en primer lugar, tenemos que decir que estuvo condicionado por las exigencias de la lucha antiprotestante. Trento surge en un clima polémico. Ya desde el siglo XV se quería hacer una reforma en la iglesia, pero el Papa y los obispos dudaban y nunca se animaron. Siempre hicieron cosas así muy, diríamos, que no llegaban al meollo de los problemas pastorales. Y entonces surgió de repente Lutero, entonces hay que combatir a Lutero y Trento va a estar condicionado por la lucha antiprotestante. Entonces, vamos a ver, frente al principio protestante de la sola escritura, ¿qué cosa es lo que va a decir Trento? Trento va a decir, vamos a poner aquí otro colorcito, Trento va a decir, escritura sí, pero la escritura unida a la tradición. Escritura y tradición. Escritura y tradición. Luego, Trento define el canon de los libros, porque en la época medieval se leían mucho los apócrifos. Y entonces Trento va a decir, estos son los libros bíblicos y no otros. Hacemos la lista, esa lista se llama canon y entonces ya no hay duda. En la Iglesia Católica, estos son los libros que se van a leer. Los 73 libros que nosotros tenemos, Trento lo define dogmáticamente, esos y no otros. Quien nos propone un libro diferente o quiere quitar algunos libros, se aparta de la fe católica. Y luego, esos libros nos dice qué base tienen, tal como se encuentran en la Vulgata, que en esa época, como estaban apenas surgiendo los idiomas modernos, ¿verdad? Era en latín, la Vulgata traducida por San Jerónimo, y entonces esta Vulgata va a ser una traducción que la Iglesia le reconoce auténtica, nunca única, auténtica. Es una traducción auténtica, muy bien hecha, de los libros escritos en hebreo y en griego. Entonces, Trento va a decir escritura y tradición. Además, el canon, estos son los libros y no otros, porque Lutero había echado 7 libros afuera y Trento dice, esos 7 libros son canónicos, esos 7 libros tienen la fe de la iglesia, se han leído en la iglesia y por lo tanto forman parte de la escritura. Y además, a lo largo de los siglos, siempre han estado en la tradición de la iglesia, en la vida de la iglesia. Y luego, tal como se encuentra en la Vulgata. Bueno, este es lo que va
a decir Trento. Pero Trento dejó un problema abierto porque era difícil, dejó abierto el problema de las relaciones entre la tradición y la escritura. Pero queda claro que no son dos fuentes independientes. A veces se concibe, fíjense, una manera equivocadísima de entender la relación entre escritura y tradición, es como dos tinacos. Vamos a poner dos tinacos. Tiene aquí una llavecita. Aquí tiene usted una llavecita. Es el tinaco de la Sagrada Escritura. Y lo que no está en la Sagrada Escritura va a estar en la tradición. Y entonces lo que cree la comunidad cristiana sale de los tinacos de la Escritura y de la tradición. Una manera equivocada. Pensar que algo de mi fe no está en la Escritura, sino que está en la tradición, o pensar que la tradición es una especie de fuente paralela, pero distinta de la Sagrada Escritura. Eso es falso. Ya nada más para agregar algo, les tendría yo que decir que realmente la revelación de Dios se comunica, y esta comunicación de la revelación de Dios se le va a llamar la tradición con T mayúscula. Se sigue comunicando la tradición. Y luego esta tradición se va a fijar por escrito. Vamos a poner aquí algo, una condensación de todo esto, que se sigue escritura, con la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la inspiración. A ver, vamos a ver si logro poner en otro color. Creo que sí. Inspiración. Se escribe la escritura y sigue la tradición. Tenemos que decir, sigue la tradición, sigue transmitiéndose, porque la Sagrada Escritura se convierte en la columna vertebral de la tradición. De tal manera que lo que está en la tradición lo contiene la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura no contiene cosas diferentes que no sean reveladas y estén en la tradición. ¿Ok? Esa es la manera de relacionarlo, no como dos tinacos separados e independientes, sino la Escritura como recoger lo que se ha transmitido en la fe de la comunidad. Bueno, vamos a ver cómo fue la exégesis postridentina después de Trento, sobre todo los siglos XVI y XVII. Hubo grandes comentarios católicos a la Biblia, grandes comentarios. Aquí mencionamos algunos, como los de Juan de Maldonado, comentarios muy importantes, ¿verdad? Y luego, después de Trento, la teología va a ser teología de controversia, de ataque, una polémica al protestantismo. Y en esa polémica, ¿qué cosa va a suceder? Que se va a acentuar la tradición y se va a disminuir la importancia de la escritura, que eso no lo dijo Trento. Escritura y tradición, pero las polémicas suceden eso, se acentúa siempre un punto de vista y el otro se deja un poco en la sombra. Y además, en esa época, la teología, pues, cultivó todavía la escolástica, pero decadente, ¿verdad? Entonces, en el siglo XVI, sobre todo, vamos a ver la escolástica barroca en la teología. Y luego, ya en el siglo XVII, vamos a ver, el siglo XVII, la teología, sobre todo en el mundo católico, va a ser muy tradicionalista y va a ser hostil a las nuevas ideas, siempre en ese clima polémico. La contrarreforma es eso, contra la reforma. Bueno, un grande aporte de Trento de salvaguardar la fe católica y sobre todo de recordar que la Sagrada Escritura, ¿qué cosa es? La Sagrada Escritura no es una fuente independiente de la tradición, sino que la revelación de Dios se transmite en la tradición
y la escritura recoge esa tradición y se convierte en su columna vertebral, en la norma normante. Bueno, eso es lo que podemos decir en forma muy breve sobre esa temática de la escritura en la Reforma y Trento. Y yo creo que aquí conviene que paremos un momento para continuar con otro tema. Simplemente les diría que van a ir al descanso y van a trabajar una dinámica muy sencilla, que es ver cómo en los evangelios encontramos nosotros el método alegórico, como dos ejemplos de cómo en el Evangelio de San Mateo se nos ofrece una interpretación alegórica de la parábola del sembrador, de la parábola de la semilla, una interpretación alegórica, y también hay una interpretación alegórica de la parábola de la cizaña. En eso va a consistir la dinámica que van a hacer. Y ahora sí, descansamos y les mandamos a trabajar.